Hay una frase que comúnmente las personas solemos decir y que de alguna manera las culturas y las sociedades replican constantemente. Y quiere decir que los tiempos pasados son mejores que los actuales. Siempre se habla justamente de que no, estas generaciones son más viciosas, son menos responsables, son más, esto todo en términos peyorativos, y son menos de esta otra manera a como lo éramos antes. Y si bien esto podría adecuarse justo a los tiempos que estamos viviendo actualmente, en realidad los griegos inclusive hablaban de que los tiempos pasados, y eso es que estamos hablando de los griegos, justamente con Sócrates, justamente inclusive hasta después con Aristóteles, inclusive con Platón en algún momento, decían justo que los tiempos pasados eran mucho mejores que los que se estaban viviendo en aquel momento. Entonces, si nos percatamos, de alguna manera esta noción es muy compartida a lo largo de un contraste de una generación para dar paso a una siguiente generación. Pero ¿por qué de alguna manera nosotros nos estamos desenvolviendo constantemente a través de que el pasado es mejor que el presente? Pues bueno, es ahí donde de repente la trampa de la nostalgia, sobre todo de una nostalgia un tanto tóxica, puede hacerse presente y que justamente pues vamos a ver algunos de esos vestigios el día de hoy. Te hablo Amir Cázares y justamente para dar en ese sentido con lo que es la nostalgia desde este punto un tanto más nocivo, pues justamente tiene que ver justo con la parte de estar constantemente comparando y evaluando los tiempos pasados. De alguna manera nosotros estamos en este aquí y ahora que es constantemente desarrollado a través de la novedad, siendo que justamente hemos crecido en cierta época, en ciertas circunstancias que forjó nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra manera de desenvolvernos ante el mundo. Y que bajo estos elementos, cierta serie de circunstancias ocurridas en una época llegan a encapsularse, llegan a definirse y llegan inclusive a pasar a una idealización. Es por eso que, por ejemplo, yo soy un millennial, nacido en 1986, estarán de acuerdo muchos de los contemporáneos que la época de los 90 tienen una cierta serie de características bastante específicas que recordamos con mucha añoranza y que recordamos con mucho cariño. Desde el refresco en bolsa, desde que ciertas papitas o algo por el estilo podían accederse con un peso, con 50 centavos, que el pasaje pudiera determinarse de ciertas maneras, el pasaje del camión, por ejemplo, pues son algunos de los elementos que inclusive compartimos entre los congéneres de generación y que lo hacemos con mucho cariño y que lo hacemos con mucho este halo de nostalgia. Sin embargo, como precisamente algunos neurólogos han mostrado, el tema de que nosotros hagamos esta remembranza a nuestros tiempos pasados está bastante determinado a través de un aspecto de sesgo cognitivo. Es decir, perdemos algunas cuestiones en el sentido de toda la generalidad o todo el panorama para solamente dejar un cierto recuerdo, una cierta serie o suerte de aspecto bastante específico en donde delimitamos lo que fue muy bueno, muy agradable, muy padre, pero sesgamos justamente lo no tan agradable que ocurrió. Porque de alguna manera, pues sí, también el bullying en aquellos entonces estaba de una manera bastante preocupante. De alguna manera también no teníamos acceso a información como lo tenemos ahorita con el internet, y que de alguna manera también hay otros elementos que no eran tan positivos como los que tenemos en la actualidad, pero que esos los omitimos por completo porque romantizamos el pasado. Ojo, esto no es un fenómeno que solamente circunscribe a los millennials o a los nacidos en los 80s o en los 90s, sino que es un elemento que se va repitiendo generación tras generación porque de alguna manera nosotros, al estar viviendo una coyuntura actual, nuestro pasado tendemos a romantizarlo en cierto sentido. Nos quedamos con lo bueno, olvidamos de alguna manera, a veces de manera muy sesgada, lo que vendría siendo lo malo, lo no tan disfrutable. Es por eso que en esa comparativa, cuando una nueva generación se presenta
Y esta generación, pues, por ejemplo, en este caso de los 90s, de los 80s, estamos viviendo ya con personas que nacieron con la internet o que ya tienen medios masivos de comunicación a la palma de la mano de una manera bastante sencilla. Inmediatamente llegan estas comparativas de no, yo sí sé cuáles eran los tiempos difíciles, los tiempos complicados, mis tiempos eran mucho mejores porque se tenía esto y esto otro, ustedes no aprecian esto por así y así. Pero definitivamente eso es un elemento que en este cambio, en esta pase de estafeta de generación a generación, siempre se realiza. Los baby boomers lo hicieron con la generación X, la generación X lo hizo con los millennials lo estamos haciendo con los centennials y en su momento seguramente los centennials lo harán con las generaciones alfa y las demás que vendrán. Es en ese punto en donde la trampa de la nostalgia definitivamente nos hace pensar que el pasado siempre es mejor que el presente. Pero si nos detenemos un pequeño momento, a veces no tan pequeño, en analizar esos aspectos, nos vamos a dar cuenta que estamos sesgando demasiado la información, que estamos partiendo justamente de aspectos que sí eran bastante positivos, pero que estamos justamente olvidando, a veces de manera bastante premeditada, lo no tan bueno. Desde la cuestión del Fubaproa, justamente en los 90s, desde el chupacabras, por ejemplo, y toda la cortina de humo que hubo en aquellos entonces, desde justamente la época del 2000 y todas estas cuestiones de incertidumbre que teníamos, en fin, ejemplos sobran. Y en cada generación van a estar esos aspectos. Por lo que no es ni tampoco irnos por la parte de que todo era muy positivo, ni tampoco irnos por la otra parte de que todo era negativo, de que todo era trágico y catastrófico, sino más bien desde una mirada integradora, que de alguna manera pueda hacer partícipe a las partes que no fueron tan agradables, sin perder, ¿por qué no?, las que sí lo fueron, las que sí fueron algo disfrutable y de alguna manera positivo. Esta visión integradora de alguna manera nos va a permitir inclusive ser más empáticos con las generaciones que nos vienen, con los tiempos que estamos viviendo, que inclusive justamente en esta trampa de la nostalgia, nosotros a veces perdemos la noción de estar viviendo el aquí y el ahora, que de alguna manera sí puede tener sus propias complejidades, pero también sus propios beneficios en ese sentido. Y es a veces donde esta trampa de la nostalgia agarra de una manera bastante furtiva lo que vendría siendo a personas que romantizan este paso del tiempo. Y es ahí en donde esta nostalgia se vuelve tóxica. ¿Por qué? Porque estoy tan enajenado de estar viendo lo que fue que no estoy viendo lo que está sucediendo y lo que es. No soltar lo que ya pasó y no estar presentes en el aquí y en el ahora hace que posteriormente perdamos esta noción de la realidad, que nos perdamos de lo que nosotros podemos vivir en este momento, inclusive de que hagamos cosas que podemos precisamente realizar, que sí están en nuestras manos, porque el pasado de alguna manera ya no se puede remediar, ya no se puede hacer algo al respecto. Y es en ese tenor precisamente que la invitación que constantemente debemos hacernos a nosotros mismos es tal vez visitar el pasado con un halo de nostalgia de vez en cuando, de una manera reflexiva, de cómo de alguna manera yo puedo retroalimentarme de lo que sucedió en aquel entonces, pero también regresando a mi presente, haciendo este sentimiento de ubicuidad en donde yo estoy aquí y el pasado está allá. No puedo vivir en el allá, porque el allá no existe, existe el aquí y el ahora. Y es bajo estos parámetros que definitivamente nosotros podremos capitalizar, no engancharnos e irnos con la seducción de la nostalgia, ni tampoco quedarnos con el consumo de la nostalgia, porque hay personas que no pasan de ver el entretenimiento que había antes, de decir, es que antes se hacía buena música, antes se hacían mejores películas. Sí, en tus tiempos, eso es lo que veías, pero te estás percatando de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Es que la música de hoy no es más que puro ruido y demás. Del rock es lo mismo que dijeron, inclusive del jazz es lo mismo que dijeron, inclusive de la música en algún momento de cámara, orquesta y demás también dijeron lo mismo. Es decir, siempre podemos tener esta postura, pero en vez de ser herméticos, de quedarnos justamente en lo que fue, es importante visitar el aquí y el ahora con curiosidad, con asombro, pero sobre todo, sí, ¿por qué no? Qué bonito fue lo que sucedió en aquel entonces.
pero también puede ser muy bonito lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. La invitación es pisar el presente, dejar el pasado en el pasado, visitándolo de vez en cuando, no viviendo en él, y dejarlo ahí, donde fue, porque el aquí y el ahora nos requiere, y vaya que nosotros requerimos también del aquí y del ahora. Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Spotify, y que compartas a las personas que pueda ser de interés la información que aquí en este espacio con gusto estamos compartiendo.